Entonces, los riñones cumplen un papel importante tanto en la homeostasis corporal, mediante la conservación de líquidos y electrolitos y la eliminación de desechos metabólicos. Aquí vamos a ver varias de las funciones del riñón. Tienen una función importantísima en la conservación, como habíamos dicho, del agua y de los electrólitos. Ayudan a mantener el pH, ¿sí? Gracias al intercambio también de bicarbonato y otros elementos como compuestos nitrogenados, etcétera, que van a ayudar a mantener el pH arterial y van a regular la composición y volumen de los líquidos corporales. Esto es en términos de líquidos, electrolitos y pH. Pero también los riñones tienen una función endocrina y esa función endocrina va a estar caracterizada principalmente por la producción de dos hormonas. Una de ellas es la eritropoyetina y la otra de ellas es la renina. La primera va a actuar sobre la médula ósea, ¿sí? Y va a tener la responsabilidad de promover la formación de nuevos eritrocitos. Esto obviamente ante las diversas demandas que el cuerpo tiene a lo largo de su vida, ¿no? En este caso sabemos que los eritrocitos tienen una vida limitada, una vida que ronda alrededor de los 90 días y pues obviamente necesitamos reemplazar esos glóbulos rojos que se van perdiendo. Y también la renina, como habíamos dicho, es otra de las enzimas que van a tener un papel muy importante en la regulación de la presión arterial. Entonces, ya habíamos visto algunas de las generalidades del riñón. Comprendimos pues que está compuesto de la capa más externa, que es la cápsula, la médula renal, ¿sí? Y también la corteza renal. Aquí hay que entender que la corteza renal es donde vamos a encontrar la mayoría de las nefronas, que las nefronas, como vamos a ver posteriormente, van a ser la unidad estructural, la unidad funcional por excelencia del riñón. Entonces, los riñones son, dijimos, dos órganos más o menos grandes que tienen unas dimensiones de 12 centímetros de largo, 6 de ancho y 3 de grosor. Y bueno, sus relaciones anatómicas o su ubicación dentro de la cavidad abdominal, pues tienen una ubicación que se conoce como ubicación retroperitoneal, esto es decir, una ubicación que está muy independiente de los órganos o de las vísceras, ¿no? Tal cual como es el intestino delgado y grueso. Si nosotros tuviéramos que localizar el riñón, el riñón que sería más fácil de ubicar topográficamente sería el riñón izquierdo, que está aproximadamente a nivel de T12 a L3, y el riñón derecho, a diferencia del izquierdo, está un poquito más descendido. Esto, como recordarán, debido a la presencia del hígado, que por su voluminosidad sí es capaz de desplazar al al riñón derecho hacia abajo. Aquí vemos las dimensiones que les estaba comentando con respecto al riñón y vamos a ver que arriba del riñón, en la parte superior, vamos a encontrar dos glándulas también muy importantes en la regulación de otros procesos endocrinos, que son las glándulas suprarrenales. En este caso, para el sistema urinario no nos compete describir la función de estos dos órganos, pero definitivamente hay que reconocer que muchas de las funciones corporales van reguladas gracias a la producción de distintas sustancias que se producen aquí. Entonces ya habíamos comentado que la parte medial del riñón, es decir, el borde medial, que es este de aquí, lo vamos a conocer como ilio renal, y que va a ser el punto de entrada de los vasos sanguíneos que nutren al riñón, que comentamos es la arteria renal, fibras nerviosas, y la salida de la pelvis renal, que dijimos la pelvis renal es esta de aquí, y una vez que sale vamos a ver que va a conformar al uréter, ¿de acuerdo? Que después vamos a ver que el uréter es un conducto bastante largo, de 25 a 30 centímetros aproximadamente, y que tiene la función de llevar la orina hasta la vejiga. Si recuerdan, habíamos comentado, aquí tenemos otra vez el ilio renal, tenemos la cápsula renal aquí afuera. ¿Se acuerdan que trazamos la línea
en la base de las pirámides renales, y que de la base hacia afuera tenemos la corteza renal, de la base hacia la punta de las pirámides renales tenemos la médula renal, ¿sí? Y entonces funcionalmente pues tienen sus propias características. Esta información sería muy importante recordarla. La mayoría de las nefronas se encuentran en la corteza renal. Sin embargo, vamos a tener nefronas que se van a proyectar hacia la médula renal, y otras nefronas que están dentro de la médula renal propiamente. Bien, para finalizar esta segunda parte hay que reconocer que la orina tiene un recorrido que inicia desde su producción en la unidad funcional más básica que dijimos es la nefrona, ¿sí? Y de ahí pasa a las pirámides, y de las pirámides pasa a los cálices, de los cálices a la pelvis renal, y de la pelvis renal a los uréteres, después a la vejiga y por último a la uretra. Recordemos pues entonces que estas son las pirámides renales. Y las pirámides renales, como habíamos comentado, su punta está directamente pegada a los cálices, ¿sí? Entonces, el punto en donde la pirámide renal se une con el cáliz lo vamos a conocer con el nombre de papila renal. Si ustedes se fijan aquí, esto correspondería, si estamos bien, a una de las puntas de las pirámides renales, y el espacio, todo esto que se ve aquí, correspondería a un cáliz menor. ¿Eso qué quiere decir? Que la pirámide renal está vaciando la orina hacia este conducto a través de estos poros. Se vacía aquí y automáticamente daría paso a la orina para llegar a la pelvis renal. Aquí vemos otra imagen. Esta imagen es con un microscopio, dice aquí fotomicrografía electrónica. Y aquí tenemos otra imagen con un microscopio convencional. Estos poros que estamos viendo aquí y que están marcados con estas flechas equivalen a estos canales que vemos abiertos. Este espacio que está aquí correspondería al cáliz menor, ¿sí? Y posteriormente, como habíamos dicho, se va a ir hacia la pelvis renal.